Bien, yo ya estoy cansado de que la gente confunda el thriller con el policial. El otro día me puse a debatir con unos amigos sobre cuál era el heredero definitivo de Hitchcock. Y para mí, el heredero de Hitchcock no solamente tiene que saber utilizar las herramientas del suspenso, sino que debe tener muy claro qué es el thriller. Mucha gente confunde el thriller con el drama criminal, pero son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, un thriller radica siempre en la sensación constante de peligro. Los personajes de un thriller usualmente son perseguidos, gente inculpada por un crimen que no cometió, personas que están siendo acosadas, infiltrados o algún padre que decidió involucrarse con una mafia peligrosa para salvar a su hijo o a su hija. En cambio, el género policial o el detectivesco es un género que se desarrolla a través del descubrimiento meticuloso de un crimen, como por ejemplo True Detective o The Wire. Por ejemplo, si analizamos la filmografía de David Fincher, los únicos thrillers que tiene son Gone Girl, La chica del dragón tatuado, La habitación de pánico, The Killer y The Game. Y quizá no sean sus mejores películas, pero quiero que quede claro que tanto Seven como Zodiac no son thrillers, son policiales. Ahora ustedes me dirán, ay Kevin, pero Alien 3 es una película en la cual los personajes son perseguidos y hay un sentimiento constante de terror e incertidumbre. Yo les diría que sí, que es una muy buena observación. Sin embargo, no debemos confundir tampoco el thriller con el survival horror, ya que aunque nos generen sensaciones similares, no son lo mismo. El survival horror, valga la redundancia, consiste en un personaje que intenta sobrevivir, y casi siempre sobrevivir a una fuerza bestial, salvaje o desconocida. Por ejemplo, Alien, Tiburón, Depredador, Perros de paja, The Revenant, etc. Estos personajes no tienen la necesidad de liberarse de una mentira, de una calumnia o de una verdad oculta. Es decir, no son presas del engaño. En cambio, el thriller siempre tiene este elemento de verdad. El personaje ha sido manipulado, engañado, inculpado por un crimen que no cometió o utilizado para encubrir otro crimen. Ejemplos perfectos de thriller serían, sin duda, Vértigo de Hitchcock, Old Boy de Chang-un Park, Sicario de Denis Villeneuve, entre otros. Por ejemplo, Sicario de Denis Villeneuve. La primera mitad de la película puede interpretarse como un survival horror, ya que la protagonista, una policía idealista interpretada por Emily Blunt, debe sobrevivir a un entorno extremadamente hostil, rodeada de narcos y sicarios en la frontera entre Estados Unidos y México. La tensión es constante y ella se enfrenta a un mundo donde la violencia y el peligro son abrumadores. Sin embargo, a partir de la mitad de la película, la narrativa cambia y se convierte en un thriller puro. Los personajes empiezan a entender que han sido manipulados por sus propios superiores durante esta operación encubierta, descubriendo un plan que es mucho más grande y retorcido que lo que ellos pensaban. Y aquí es donde la película deja de enfocarse meramente en la supervivencia y pasa a enfocarse en estos temas de manipulación, de verdad oculta y de ambigüedades morales. En mi experiencia existen tres grandes arcos dramáticos de los cuales ningún thriller puede escapar. El primero es cuando un personaje es inculpado de un crimen que no cometió o está infiltrado en algún lugar fingiendo ser alguien que no es, y por ende todo el tiempo está en peligro. Y esa constante sensación de incertidumbre nos mantiene al filo de la butaca como espectadores. Un gran ejemplo de esto es Los Infiltrados, The Departed, de Martin Scorsese del 2006, donde los personajes viven bajo la amenaza constante de ser descubiertos. El segundo es cuando un personaje busca venganza o rescatar a alguien, y por esto se adentra en un lugar hostil, exponiéndose a un peligro inminente y constante. Películas como Death Sentence de James Wan del 2007 o Madre de Bong Joon-ho del 2009 son ejemplos perfectos de este arco, ya que los personajes se ven obligados a entrar en terrenos oscuros, inhóspitos y peligrosos por motivos personales. El tercer arco es cuando un personaje aparentemente plano va descubriendo poco a poco la identidad del villano. En este caso, el suspenso se construye a través de este proceso de revelación. Un ejemplo clásico es Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, donde construimos la figura de Norman Bates a través de diferentes perspectivas, o en el manga Monster de Naoki Urasawa, donde el protagonista desentraña lentamente el misterio detrás de Johan. Ahora bien, no podemos ignorar el hecho de que todos los géneros evolucionan, y evidentemente no todos los directores tuvieron el privilegio de Hitchcock de dirigir la mayoría de sus películas como thrillers puros. Sin embargo, hoy en día tenemos exponentes que han llevado estas estructuras a otros mundos, o las han mezclado con otras convenciones. Por ejemplo, Asghar Farhadi crea thrillers maravillosos, pero situándonos en lo cotidiano. Se enfoca más en los secretos y mentiras intrafamiliares y tiene una carga bastante social, y su enfoque es más dramático que narrativo. Luego tenemos autores como Bong Joon-ho, quien ha creado grandes thrillers como Mother, Memories of a Murder, Barking Dogs Never Bite o incluso Parasite. Y
aunque Bong le roba muchos elementos a Hitchcock, le añade esta capa de humor negro, de absurdo, de ridículo, lo que le aleja bastante del maestro del suspenso. Por otro lado tenemos a Michael Mann, quien para mí en términos de influencia y de evolución es el candidato más cercano a ser el heredero de Hitchcock, ya que él transformó el thriller en algo más sobrio, con una estética mejor definida, sin ser simplemente un imitador como quizá lo son Brian De Palma o Steven Soderbergh. Mann utilizó su propia esencia y lo demostró en películas como The Insider, Heat, Thief o Collateral, todas ellas ejemplos de un thriller estilizado y sobre todo puro. Y obviamente yo sé que él dirigió El último mohicano, con la película con la cual Daniel Day-Lewis ganó su segundo Oscar, pero eso solo es una muestra más de su versatilidad. Pero en definitiva, la mayoría de la obra de Michael Mann son thrillers. Ahora bien, nos quedan pocos candidatos en el mainstream. Los más obvios podrían ser quizá Roman Polanski, Brian De Palma, David Fincher, y por qué no, también quisiera añadir a Christian Mungiu, quien ha demostrado tener una comprensión profunda de este género. En conclusión, podría decirles que el thriller ha evolucionado mezclándose con nuevos géneros, con nuevas convenciones y adquiriendo nuevas sensibilidades con directores como Asghar Farhadi, quien ha llevado el suspenso a lo cotidiano, autores como Bong Joon-ho, quienes incorporan humor negro. Sin embargo, Michael Mann refinó el thriller, le añadió una estética sombría, sin necesariamente imitar o robarle soluciones a Hitchcock. Pero bueno, hasta aquí esta primera parte y quiero que les quede claro y que por favor dejen de decir que el género policial es lo mismo que el thriller. Bien, ahora que sabemos que David Fincher no es el heredero del trono que dejó Hitchcock, quiero que pensemos en lo siguiente. Fincher no puede ser el heredero de Hitchcock, ya que como mencioné antes, sus mejores películas son Seven y Zodiac, y estas están más orientadas a lo policial que al thriller. Y obviamente The Fight Club y Mank no podemos incluirlas porque son películas que juegan en otra liga. Aún así, creo que esta idea de que Fincher es el heredero de Hitchcock flota entre los fans y entre los cinéfilos, ya que evidentemente Fincher junto con Paul Thomas Anderson son quizá los únicos cineastas de esta generación que llegaron al nivel de grandes maestros. Sin embargo, solamente The Game y Panic Room pueden considerarse como thrillers puros por parte de Fincher. Y antes de que me ataquen los haters, no estoy diciendo que Fincher sea malo. Estoy diciendo que es uno de los grandes maestros de nuestra generación, pero no es el heredero de Hitchcock. El verdadero heredero de Hitchcock tiene que ser alguien cuya filmografía o la mayoría de su filmografía esté repleta de thrillers puros, con quizá uno que otro survival horror, y que además haya añadido una nueva estética, que haya sido influyente y que haya aportado a la evolución del género. En una charla, Christopher Nolan entrevista a Michael Mann y le confiesa su profunda admiración, mencionando cómo las soluciones visuales de sus películas fueron una fuerte inspiración para dirigir la trilogía de Batman. El cambio de Nueva York por Los Ángeles o San Francisco conecta más con Hitchcock que con cualquier otro narrador. Recordemos que la costa este de Estados Unidos es la cuna del cine noir y del thriller moderno. Otro argumento a favor de Michael Mann es que en cierta forma sus películas están adelantadas a su época. Películas como Heat, como Manhunter, parecen haber sido dirigidas en el 2008, en el 2010, pero fueron rodadas en los 90. Todas esas atmósferas sombrías y despojadas de lo teatral que aún encontramos en Hitchcock y en Brian De Palma me hacen pensar que Mann está por delante de su tiempo, que es iconoclasta, y su capacidad para construir ambientes visuales centrados en la realidad emocional y psicológica de los personajes le otorgan una relevancia que trasciende las décadas. Ahora, no sé si sabían, pero Michael Mann empezó dirigiendo pilotos de series como Corrupción en Los Ángeles y algunos episodios de Miami Vice. Y en este contexto televisivo, él junto con otros cineastas desarrollaron este nuevo estilo visual más sombrío y realista, algo que luego trasladó al cine. Y en los años 80 y 90, la televisión empezaba a demandar personajes con temáticas más realistas, y Mann obviamente capturó esta necesidad y la llevó a películas como Heat, donde no solamente vemos un relato de crimen, sino una profunda exploración a la vida y psicología de los personajes. Michael Mann entendió que el espectador de los 90 ya no aceptaba lo que Hitchcock ofrecía, ni tampoco ya no aceptaba los movimientos excesivos de cámara de Brian De Palma. El público buscaba algo más real, más crudo, más sobrio, algo más cercano a la vida cotidiana e independiente de artificios visuales. Y esta demanda de autenticidad llevó a un cine más contenido, donde el suspenso provenía de la realidad dramática y no solamente de la manipulación visual. Y es por eso que las películas de Michael Mann se sienten tan actuales. Su estilo basado en la precisión técnica, las atmósferas urbanas desoladas y un minimalismo emocional resonaría con cineastas
cineastas futuros como el mismo David Fincher, como Steven Soderbergh, como Christopher Nolan, quienes también adoptaron un enfoque más meticuloso y realista. Mann, al romper con lo teatral y estilizado, no solo responde a las demandas de su tiempo, sino que marca el camino para la evolución del cine criminal y del próximo thriller psicológico. Pero obviamente no quiero menospreciar a Brian De Palma. Sin duda él es el gran alumno de Hitchcock, es su alumno destacado. Y obviamente sabemos que le rinde homenaje constantemente. Y retoma temas como el voyerismo, el suspenso con juego de cámaras, las pantallas divididas, etc. Pero yo diría que Brian De Palma es como una mezcla interesante entre Hitchcock y Scorsese, ya que él sabe combinar elementos del mundo criminal y del drama moral de las obras de Scorsese, aderezado con las técnicas del suspenso de Hitchcock. Y esto lo convierte evidentemente en un cineasta transgresor. Películas como Scarface o Carlitos Way demuestran esta fusión. De Palma no solo utiliza la brutalidad y la crudeza del drama criminal al estilo de Scorsese, sino que también aplica técnicas hitchcockianas, como la manipulación visual y el juego psicológico con el espectador, y esto le permite crear una atmósfera de tensión constante, pero con un estilo más estilizado y visualmente impactante. De alguna manera, logra que el crimen se sienta casi como una ópera, mientras mantiene la intensidad emocional y moral de sus personajes. Y este enfoque lo convierte en un director que, aunque rinde pleitesía al maestro del suspenso, supo mezclar influencias propias. En términos de drama criminal, sin duda los game changers, los que cambiaron el juego, sin duda son Scorsese y Coppola. Y si revisamos la filmografía de Palma, veremos que también se centra en el drama criminal. Y aunque siempre con estos artificios visuales, es evidente que la mayoría de películas de Brian De Palma son thrillers puros. Con ciertos artificios visuales tomados de Hitchcock, no todas las películas de Brian De Palma son thrillers puros. Por otro lado, Michael Mann, la mayoría de sus películas, el 99% de sus obras son thrillers. De Palma influenció enormemente en producciones como Los Soprano, Breaking Bad y en gran parte el cine de gángsters, además de franquicias como GTA. Y otro punto a favor de Palma es que, como buen alumno de Hitchcock, también exploró el horror con películas como Carrie de 1976. No obstante, el mundo de Michael Mann no solamente se limita al crimen organizado. Michael Mann es el creador por excelencia de las películas de robos a bancos, un género que se popularizó a partir del 2010, donde criminales sensibles roban para salvar a un ser querido, como en The Town, The Game of Thieves, e incluso en la secuencia principal de The Dark Knight del 2008, donde los bandidos del Joker roban un banco. Un justo homenaje al estilo visual y narrativo de Michael Mann. Además, podría decir que Michael Mann redefinió la figura del detective, retratando personajes que no solamente buscan atrapar al criminal, sino que se proyectan en él, se reflejan en él. Su trabajo influenció a toda una nueva generación de cineastas, quienes buscaban un realismo emocional más técnico. Y si tuviera que trazar un mapa de influencias, diría que De Palma absorbió lo mejor de Hitchcock y lo mejor de Scorsese para generar esta transición fluida hacia lo que Michael Mann terminaría gestando. Un cine de crimen más sobrio, minimalista y psicológico, que explora los límites de lo moral y lo humano y que ha dejado una huella profunda en el thriller contemporáneo. En conclusión, aunque David Fincher sin duda es uno de los grandes cineastas de esta generación, su enfoque está más orientado a lo policial, en películas como Seven o Zodiac, lo cual evidentemente lo aleja de ser el heredero de Hitchcock. Brian De Palma, por otro lado, es sin duda el alumno más distinguido de Hitchcock, pero un buen alumno no necesariamente es un sucesor en términos de influencia. Su obra no solamente rinde homenaje a Hitchcock, sino que también mezcla influencias y estilísticas de Scorsese y de Coppola, creando una fusión única que elevó el drama criminal a niveles casi operísticos. Pero evidentemente, como este video no se trata de drama criminal, sino de thriller puro y duro, en este caso, el verdadero heredero y el hombre en cuestión para mí es Michael Mann. Yo creo que él es el verdadero heredero de Hitchcock, en términos de influencia, de relevancia y de evolución. Su capacidad para capturar atmósferas urbanas, su enfoque minimalista y tan realista, tan crudo, y su influencia en cineastas contemporáneos como Fincher, como Christopher Nolan, lo colocan como el cineasta que ha revolucionado después de Hitchcock más el thriller. Michael Mann logra trascender las décadas con su estilo adelantado a su tiempo y una precisión técnica que lo distingue del resto. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Dime tú qué opinas, déjame saber en los comentarios. Para ti, ¿cuál es el verdadero heredero de Hitchcock?